Evaluación del proyecto de investigación. La universidad debe tener, ante todo, criterios claros para decidir en torno a la realización o no de un proyecto de investigación, pero muchas veces, aún teniendo estos criterios, hacen falta elementos de apoyo para realizar una adecuada evaluación. No existe una forma estándar de evaluación de proyectos, pues de un proyecto a otro varía sustancialmente el diseño y, por tanto, la forma de evaluarlo. Todo proyecto deberá encajar en unas políticas de la organización o institución que genera la investigación, y es ella la que determina si el proyecto posee la profundidad suficiente para ser útil. Una investigación puede estructurarse de diferentes maneras. La evaluación de los diversos pasos del proyecto puede asignarse a diferentes equipos. Una sola persona es un criterio injusto y poco científico de evaluación para un proyecto. A mayor complejidad del proyecto, mayor debe ser el número de personas que deben intervenir en la evaluación y, si es del caso, se deben conformar equipos interdisciplinarios. Definido lo que hay que evaluar, se plantea el interrogante que discute lo relativo a los tipos de evaluación y a la decisión sobre qué será mejor, si las evaluaciones internas, las externas o las autoevaluaciones. Digamos algo acerca de cada uno de estos puntos, a los que podríamos llamar principios de la evaluación de la investigación. Primero, confianza de los administradores. Los administradores deben confiar en las destrezas profesionales del personal encargado de la evaluación. Después, objetividad. Los evaluadores deben quedar aislados de cualquier posibilidad de torcer sus datos o la interpretación de los mismos. No debe ser su criterio hacer ver que todo marcha bien. El punto de partida de la evaluación de un proyecto de investigación es la realidad de donde éste se ha generado, y el proyecto es el que determina los mecanismos de evaluación de sus respectivos procesos. La realidad y el proceso frente a la evaluación son los factores que en ningún momento pueden ser dejados a un lado y que nos permiten una buena administración de un proyecto. No puede el investigador estar a espaldas de la realidad. De igual forma, tampoco el evaluador puede estar a espaldas del proyecto investigativo. Además, es necesario tener en cuenta las prioridades de diversas instituciones que pueden intervenir en relación con la financiación y evaluación del proyecto. Primero, la comprensión frente al tema del proyecto. El conocimiento de lo que se está haciendo en el proyecto es de vital importancia para que el que va a hacer la evaluación. Potencial de utilización. La utilización de los recursos requiere a menudo que los evaluadores se desempeñen activamente para pasar de los datos de la investigación a la interpretación de los resultados de su contexto de política general. Autonomía. El equipo adscrito al centro de investigación, por lo general, da por sentado los supuestos fundamentales y los esquemas de la organización frente al proyecto y realiza su evaluación dentro de este marco existente. Los de fuera quizás puedan ejercer mayor autonomía y ver las cosas con una perspectiva más amplia. Estas consideraciones deben sopesarse de manera cuidadosa. No existe un lugar óptimo para la evaluación. La administración del proyecto deberá evaluar los factores de nuevo de cada caso. La evaluación de un proyecto debe ser parte integral del proceso del mismo, pero con autonomía a este para poder informar objetivamente con base a la realidad del proyecto y para que a partir del problema detectado se establezcan criterios sólidos para un análisis más allá de los límites establecidos por el proyecto, a fin de comprender e interpretar mejor el fenómeno estudiado. Cada proyecto implica un diseño propio y podríamos decir que no todos los proyectos de un centro, departamento u oficina de investigaciones pueden enmarcarse en un mismo modelo teórico, razón por la cual se debe ser flexible en el manejo de los modelos y formatos por parte del ente
que administra la investigación. Finalmente, poco se habla de la ética que deben tener frente a los proyectos los evaluadores de la investigación, así como los investigadores y las directivas del centro de investigación y de la responsabilidad social de la investigación frente a la comunidad. Bien, a continuación vamos a mostrar o a visualizar un conjunto de esquemas para evaluación de la investigación. Los esquemas, como los modelos nos orientan, deben ser flexibles, pues de lo contrario pueden causar molestia en los procesos de evaluación, de control y administración de los proyectos. La filosofía de los esquemas o modelos no es otra cosa que la de facilitar un diálogo a la comunidad de investigadores que pueden tener relaciones con un proyecto y así facilitar sus acciones. En su sentido más general, la evaluación es el instrumento metodológico que permite conocer los resultados de una acción y compararlos con los esfuerzos y recursos que intervienen para lograrlos. Es un proceso continuo que se basa en el manejo de información relativa a insumos y productos, tanto para identificar y asignar los primeros como para conocer y medir los segundos. Sus principales enfoques y aplicaciones se centran en la planificación o evaluación ex ante, que busca predecir el comportamiento de un proyecto o programa antes de su ejecución en cuanto a los insumos requeridos para llegar a un resultado deseable. La evaluación de procesos, también denominada continua o formativa, vigila el cumplimiento de acciones específicas en las etapas de ejecución. La evaluación ex post o de resultados finaliza la ejecución de un proyecto o programa, califica el producto en cuanto a la clase y cantidad de los recursos utilizados para obtenerlos. Dado que el control indica la existencia de metas y planes del diseño, ningún administrador de la investigación puede controlar sin ellos. Los mecanismos de evaluación de la investigación hacen referencia a la forma y organización para realizarla, así como a los procedimientos de asignación de recursos para este propósito. Los indicadores corresponden al tipo de información y los objetos y variables de estudio utilizados para describir y analizar el proceso investigativo, sus resultados y sus efectos. En unos y otros se concreta la práctica de la evaluación y varían según los enfoques y modelos que se utilicen. Estas características, hacen que los resultados esperados de la investigación sean sustancialmente diferentes de los de otros campos de actividad, principalmente si se consideran en contextos productivos y de evaluación de sus logros. Evaluar la investigación y sus resultados requiere entonces el desarrollo de aplicaciones particulares que tengan en cuenta las características del proceso y no solo del supuesto de que el producto de la investigación se puede medir en términos de la velocidad y la dirección del aumento de la productividad y en cómo este aumento se puede disminuir entre productores y consumidores. En efecto, el resultado fundamental de la investigación es un nuevo conocimiento. Sin embargo, el conocimiento derivado de la investigación solo es útil cuando se convierte en aplicaciones prácticas y en productos que se pueden utilizar para satisfacer necesidades y resolver problemas. La relación ética, ciencia e investigación se constituye entonces a partir de, número 1, búsqueda de la verdad. El investigador debe garantizar que todo su proceso investigativo estará orientado a la búsqueda de la verdad y en ningún momento se podrá faltar a este principio. Honestidad, es decir, relación con la verdad. El investigador que anda con la verdad es reconocido por su honestidad. Es entonces la honestidad del investigador la que garantiza que los resultados presentados corresponden al proceso investigativo realizado y que no representan distorsión alguna
ni para beneficio propio o en factor de terceros. Tercero, bienestar de la comunidad y su entorno. La ciencia y la investigación tienen en sí mismas su valor y este deberá estar siempre centrado en la búsqueda del bienestar comunitario, pues muchas veces se corre el riesgo de contrariar este valor, pues se causa daño ecológico por descuido se causa destrucción y disolución social. Cuarto punto, justicia y humildad. El investigador debe poseer la suficiente madurez y honestidad para reconocer y valorar el trabajo de su equipo, de sus colegas, reconocer aportes de otros investigadores, admitir errores y equivocaciones propias. La justicia hace relación a la verdad y a la honestidad. 5. Secreto profesional. Es en la investigación en donde con mayor medida se debe tener prudencia y madurez para la consideración de los secretos propios de la investigación y en especial claridad para un adecuado manejo de resultados. 6. Ética profesional. Cada investigador realiza su proceso investigativo en su disciplina o profesión, razón por la cual no podrá en ningún momento separar su proceso de cumplimiento de las normas propias del ejercicio profesional, es decir, del Colegio de Ética de su profesión. Algunas profesiones, en especial las del área de la salud, además de su código de ética profesional, han desarrollado normas específicas de ética en procesos de investigación. Y bien, en este siguiente apartado se va a observar de manera muy rápida cuál es el manual y la escala de evaluación y análisis de proyectos de investigación, donde se van a considerar un objetivo, que es evaluar y analizar los proyectos de investigación en forma sistemática a fin de determinar su viabilidad y coherencia como condición necesaria para su desarrollo. Un manual. El manual estará dividido en análisis del tema, que considera los criterios que deben ser orientadores para los evaluadores, en donde deben de manejar el interés, el enfoque, la amplitud, la utilidad, el tiempo y los recursos. Respecto al análisis y evaluación del modelo teórico, los objetivos de la investigación se le pueden considerar los externos, generales, internos y específicos. Respecto al problema de la investigación, pues se puede considerar el título, el planteamiento, la descripción, los elementos y la formulación. Con respecto a la investigación científica, se orienta a la resolución de problemas, que no todo problema es científico. Para que lo sea, debe de reunir las siguientes condiciones que a su vez pueden servir de criterios de evaluación. Uno de ellos es que sea bien concebido, otro es que sea bien formado, otro que sea bien formulado, que sea factible, que sea teóricamente, prácticamente, que reduzca limitaciones, teorías, prácticas. Con base a lo considerado marco teórico, bases teóricas, puede estar integrado por o está integrado por antecedentes del problema, teorías básicas, definiciones de términos básicos y sistemas de hipótesis y variables. Respecto a los antecedentes de problemas, se consideran cuatro posibilidades con respecto a la revisión de la literatura, a los autores, a las investigaciones, a la época o a la abundancia. Respecto a las teorías básicas, se deben de considerar lo que se refiere a la solidez, a la claridad y coherencia. Respecto a la definición de términos básicos, se pueden formular las siguientes preguntas. Las definiciones tienen precisión conceptual, las variables que van a manipularse y observarse están operacionalmente definidas, y por último, con respecto al sistema de hipótesis y variables, pues se debe de considerar que la hipótesis debe estar formulada de manera que pueda hacerse deducciones y llegar a una decisión sobre si explica o no los procesos estipulados en el problema. Para ello, se debe de preguntar que si la hipótesis es una respuesta al problema, si permite predicciones, se constituye en orientadora de la investigación, propone relaciones lógicas entre las variables, qué tipo de relaciones es, y dentro de los tipos de relaciones, cuál es su causa y efecto, cuál es su implicación y cuál es su relación. Con respecto al punto de análisis y evaluación del modelo, lo que es del modelo metodológico,
Aquí se tiene que considerar que se entiende por modelo metodológico el sistema, el proceso, la técnica e instrumentos empleados para la confirmación de las hipótesis y medición de las variables. Dentro de los tipos de investigación está la histórica, que es la de los hechos que ya han ocurrido, la descriptiva, donde los hechos ocurren en el presente pero no pueden ser estrictamente controlados por el investigador, la experimental, los hechos ocurren en presencia del investigador en condiciones rigurosamente controladas, la población y muestra es otro rubro que se debe de considerar como población de la totalidad del fenómeno a estudiar, y parte representativa de este es considerada como una muestra, donde se debe de considerar que si la población es significativa en la investigación, si la investigación abarca la población, qué tipo de muestra se toma, es representativa la muestra o no, qué técnicas para seleccionar la muestra se emplearán, es considerado algún margen de error. Con respecto a las técnicas de recolección de datos, es la parte operativa del diseño investigativo y esta hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de la correlación de datos. Con respecto a los instrumentos, están considerados, como ya se había mencionado en anteriores capítulos, los cuestionarios, donde se debe de uno de verificar que si son claros, van encaminados a la orientación de los datos fundamentales para la investigación, se hacen precisos, se han precisado su operacionalización, integra las variables a tratar, las encuestas, también con sus respectivas preguntas a considerar, las entrevistas. Dentro de la técnica de datos se encuentran que los datos tienen su significado únicamente en función de las interpretaciones que les va a dar el investigador. Respecto a lo que es el análisis y elaboración de los modelos administrativos, se pueden considerar siguientes preguntas: que si se prevén los costos, que si se prevén los recursos, se ajustan las factibilidades, la previsión del tiempo se ajusta, el cronograma es ajustable, se contempla o sugiere la financiación, el presupuesto es acorde, están especificados los diferentes rubros. Con respecto a las instrucciones para el uso de la escala, pues bueno, aquí se maneja el manual y la escala son de uso complementarios, y la investigación es un proceso sistemático y lógico, por tanto quien evalúa un proyecto de investigación debe tener en cuenta esos factores. Eh, Respecto a la ponderación, cuál es el porcentaje que se está manejando en cada uno de ellos, los factores, cada factor debe de ponderar una serie de ítems a evaluar con un valor parcial. Se debe manejar una frecuencia, excelente, bien, aceptable, muy deficiente, mal. Dentro del análisis del tema se debe de evaluar con base a una ponderación que se haya establecido con respecto al modelo teórico, metodológico, etcétera. Nos vamos a ir dando cuenta que todo ese tipo de análisis son parte del proceso que tienen que hacer los encargados de la evaluación. Y con esto nos daríamos, con esta descripción, nos estamos dando cuenta que vamos a tener nosotros, así como los evaluadores tienen una guía para poder considerar, pues bueno, esos serían básicamente también nuestros elementos que debemos de tomar en cuenta para un proyecto de investigación, puesto que serán los rubros que se van a evaluar. Con esto damos por terminado este, este tercer, este tercer bloque. Y daremos paso al último tema eh, que nos tiene, que es el de administración de la investigación, que se verá en el siguiente video.